COVID-19. Para profundizar más sobre este tema, hago contacto con Marco Fernández. Él es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey e investigador también de la organización México Evalúa. Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Mario, muy buenos días. El presidente López Obrador dice que llueve, trueno, relampaguee, las clases presenciales van a tomar su curso, de nuevo a reiniciarse el 30 de agosto. ¿Qué opinas? Pues mira, más allá de que pueda tener el presidente sus deseos y exprese su voluntad y que coincidamos en la importancia de encontrar la manera lo más pronto posible de regresar a las aulas, lo cierto es que las cosas no ocurren por decreto y cuando con toda franqueza uno analiza las acciones que el gobierno del propio presidente López Obrador ha hecho para poder crear condiciones que permitan este regreso presencial hacia el 30 de agosto, pues no hay más que escepticismo y mucha crítica. Mucha crítica porque ni siquiera ha garantizado recursos suficientes para que el sistema educativo enfrente de manera adecuada precisamente los múltiples desafíos que la pandemia le está causando. Simplemente para poder crear estas condiciones de eventual regreso a clases, hay aspectos en el lado de salud y en el aspecto educativo que el presidente y sus autoridades no han cuidado. Por ejemplo, en la parte de salud, la experiencia internacional, aunque no le guste al presidente las comparaciones, nos demuestra que para poder regresar a clases presenciales hay tres elementos mínimos que se tienen que establecer: el uso obligatorio y adecuado de cubrebocas, para lo cual el presidente no ha destinado un solo peso para por lo menos garantizar la provisión de cubrebocas en aquellas escuelas densamente pobladas de las comunidades menos favorecidas, en donde no se tiene recursos para estar comprando de manera periódica buenos cubrebocas. Segundo elemento que se requiere son las pruebas aleatorias de detección del COVID, sobre todo porque, como lo ha demostrado recientemente un reporte del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, entre el 33% y el 66% de los casos detectados en las escuelas de Estados Unidos y en otros países del mundo fueron precisamente a partir de las pruebas que se hacen, incluyendo a los propios alumnos, porque muchos de ellos son asintomáticos y por definición, si tú les tomas la temperatura, por ejemplo, o no tienen tos y demás, no lo vas a detectar. Por eso se necesitan esas pruebas. Otra vez, ¿cuántos recursos ha destinado el presidente para hacer pruebas aleatorias en las escuelas del país? Cero. La otra cosa fundamental es el poder establecer la vacunación, en este caso, de los jóvenes de 12 a 18 años. Sí. Ayer el presidente, de manera muy lamentable, dijo que eso pues todavía no va a ocurrir y que porque y trató de apelar a una anécdota familiar de pues la lamentable enfermedad que tuvo también su hijo del COVID y que Sí, sí, dice no sí. nos pasó nada. Entonces, perdón, no se hace política pública a partir de una anécdota familiar. Cuando se quiere minimizar el problema de la variante Delta, pues ya empezamos mal. O sea, todos los expertos en salud te han explicado a ti y a tus compañeros en la prensa cómo esta variante Delta es muy contagiosa. Entonces, del lado de salud, no ha puesto dinero. Del lado de educación, las cosas que son básicas, en teoría, en el papel, suena muy bonito decir el 30 de agosto vamos a empezar clases de manera híbrida. ¿Qué quiere decir esto para las mamás y los papás que nos están viendo? Que se supone que vamos a empezar, unos alumnos estarán a la distancia y otros van a estar de manera presencial Sí. en las aulas. Pero para poder hacer eso, pues se necesita tener acceso a lo que tú y yo nos estamos ahorita comunicando a través del Internet. Esa no es la realidad de la mayor parte de las familias que no pueden estar pagando de manera constante a través del celular el contacto de sus hijos con sus docentes. Sí. Otra vez, no ha habido ningún presupuesto para facilitar ese contacto.
Tampoco ha habido presupuesto, de hecho se ha recortado el presupuesto para capacitar a los docentes para ayudar a contener emocionalmente a sus alumnos. Entonces, pues sí, me dices, vamos a regresar, dice el presidente, vamos a regresar, llueve, trueno, relampaguee. No, Sí, pues es que ni siquiera crea ninguna de las condiciones para que realmente esto esto ocurra. suceda. ¿Qué puede pasar, Marco, si tanto los alumnos como los padres de familia deciden no enviar a los hijos a las escuelas de forma presencial el 30 de agosto? Y lo pregunto porque hay dos encuestas recientes, una de las Heras, donde dice que 56% de los encuestados dice que no es momento para regresar a las clases presenciales, y el Universal publicó una esta semana donde dice que casi 43% pide esperar 6 meses más a que sea el regreso de clases. ¿Puede ser el escenario de que los alumnos simplemente no vuelvan a las clases a pesar del decreto presidencial? Mira, creo que son varias cosas aquí, la verdad, complicadas. Por un lado, sabemos que las clases a la distancia están afectando en dos aspectos básicos a los estudiantes. En la parte del ánimo, en la parte emocional. La encuesta, nosotros en el TEC de Monterrey, junto con Reforma, hicimos una encuesta que se publicó la semana pasada. Ujú. Y ahí los papás nos están diciendo, 60% de los papás nos están reconociendo que sus hijos tienen algún tipo de afectación emocional. De hecho, cuando les preguntamos cuáles son estas afectaciones en específico, aquí las tengo a la mano, nos están diciendo, por ejemplo, que una de las cosas que ven, 66% ven a sus hijas, a sus hijos enojados, 57% con ansiedad, 45% tristes. A eso se le suma las afectaciones en los aprendizajes. No tenemos, eso es muy lamentable, otra Ujú. vez la falta de recursos y con franqueza también de capacidades de la autoridad para establecer una evaluación diagnóstica que nos diga de qué tamaño ha sido lo que no han aprendido los estudiantes mexicanos por estar en estas circunstancias de la distancia. Las mamás y papás nos dijeron en esa encuesta, el 75%, que están conscientes que las clases a la distancia está afectando Sí. el aprendizaje de sus hijos. En países ya no digamos de los más avanzados, sino de niveles de desarrollo similares al mexicano, como por ejemplo Chile, en mayo ellos sí se tomaron en serio el tratar de medir de qué tamaño es la afectación, Mario, y encontraron en su Ministerio de Educación que, por ejemplo, los jóvenes que son el equivalente a quienes estudian en la preparatoria, en la media superior de México, solo aprendieron el 30% de lo que se esperaba que aprendieran. Aquí no tenemos idea, estamos navegando a ciegas. Tenemos, por ejemplo, cifras preliminares del abandono escolar y otra vez no tenemos una fotografía precisa pues por falta de capacidad de la autoridad, con toda franqueza. O sea, sabemos, nos dijo la secretaria Delfina Gómez hace unas semanas, que ella calculaba que aproximadamente 1 millón de personas, de estudiantes, abandonaron la escuela. Pero aquí hay dos cosas importantes a su cifra. La primera, ella sabe que esa cifra corresponde al ciclo escolar de 2019-2020, cuando solo había sido un pedacito del ciclo escolar, el tramo final que había sido a la distancia. Todavía no tenemos las cifras de abandono escolar Sí. correspondiente al ciclo escolar que acaba de terminar. Pero además, Mario, y aquí es muy importante para quienes nos están escuchando, hay otro problema adicional, el problema de la matriculación, que no es lo mismo que el problema del De la abandono. deserción, El sí. abandono es estar tú en la escuela y por distintas circunstancias tirar la toalla y dejar la escuela. La matriculación tiene que ver el problema, es decir, tú acabas, por ejemplo, supongamos, secundaria y ya no sigues tus estudios para la media superior. Y aquí las cifras, al menos los cálculos preliminares, son preocupantes. Simplemente, por ejemplo, tenemos un problema de la caída de la matrícula en la educación preescolar del 9%. En la educación media superior, el 3%. Había un problema muy serio en el tránsito de la secundaria a la prepa. Antes de la pandemia, quienes terminaban la prepa había una tasa de absorción importante de cerca del 98%. La tasa cayó a 87%. Entonces, son algunas señales
de lo que sabemos que son los problemas de la parte del ánimo, Sí, la parte de los aprendizajes, la parte del abandono y la parte de la matriculación. Y el problema, otra vez, es que más allá de declarar, digamos, pomposamente que llueve, truene o relampaguee, pues lo que se necesita es crear las condiciones para que precisamente lo más pronto posible se ujú, regrese a las aulas en nuestro país. Y con franqueza, Mario, es políticamente incorrecto decirlo a lo mejor, pero el presidente mismo no sí, sufre en carne propia las consecuencias de sus omisiones. claro. ¿Por qué? Porque ¿dónde estudia su hijo? En una escuela privada, ¿verdad? En donde ellos sí tienen el internet para poder mantenerse en contacto con sus docentes Sí, a la distancia. Pero esa no es la realidad de la mayor parte de los estudiantes de las escuelas públicas de nuestro país. ya. Pues vaya tema, definitivamente, sin duda los alumnos sí se han visto afectados emocionalmente y todo lo que ya nos comentabas. El regreso a clases, sin embargo, pues no parece ser nada sencillo, sobre todo ahora que tuvimos este día de ayer más de 17,000 contagios oficialmente confirmados por el gobierno. Estamos en contacto, te agradezco mucho, Marco, la entrevista. Muchísimas gracias como siempre. Muy buen día. Muy buenos días, que estés muy bien, Marco Fernández, investigador de México Evalúa y profesor del Tecnológico de Monterrey. Vamos a otros temas porque el próximo viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador